Mi hermana organizó la Navidad familiar en mi cabaña sin invitarme y falsificó mi firma para quedarse con esa propiedad. Tiempo después la justicia hizo su trabajo. Se supone que la mañana de Navidad debería sentirse cálida, ¿verdad? Como canela, agujas de pino y el suave murmullo de la unión familiar. Pero para mí, la Navidad se ha empezado a parecer más a una congeladura, fría, lenta e imposible de ignorar. Tengo 36 años y he pasado gran parte de mi vida adulta fingiendo que la exclusión no dolía, que los lazos familiares no podían asfixiarme. Pero este año algo se rompió. O tal vez solo se reveló lo que ya estaba roto desde hacía tiempo. Me llamo Nolan. Soy el mayor de 3 hermanos, yo, mi hermana Vivian, de 33 años, y nuestro hermano menor, Declan, de 29. De niño, era el tranquilo, no tímido exactamente, sino siempre el que se suponía debía entender las cosas. Cuando Vivian hacía berrinches, me decían que tuviera paciencia. Cuando Declan reprobaba una materia o chocaba el carro de papá, me decían, no seas tan duro con él, Nolan. Todavía está encontrando su camino. Esa fue la banda sonora de mi infancia, eres el responsable, eres el fácil, eres el que no nos preocupa. Con el tiempo, dejó de sonar como un cumplido y empezó a sentirse como un rechazo silencioso. Me fui de casa a los 18 para ir a la universidad y nunca regresé de verdad. La universidad no fue fácil, vivía con presupuestos ajustados, comía lo más barato y tenía que aprender a arreglármelas solo. Al mismo tiempo, debía mantener mis notas, cumplir con los proyectos y trabajar para cubrir mis gastos, todo día tras día. Cuando finalmente me gradué, después de mucho esfuerzo, me sentí realizado y con ganas de comerme el mundo. Entonces, comencé a construir mi propia empresa de tecnología desde cero, enfrentando largas jornadas de trabajo, tomando decisiones difíciles y pasando muchas noches sin dormir mientras trataba de que todo funcionara. Casi agotado a los 30, logré venderla por más dinero del que probablemente necesitaré en toda mi vida. Sin embargo, mantuve mi éxito en silencio. Sin grandes anuncios, sin Lamborghini en la entrada. Eso nunca ha sido lo mío. Sigo manejando un Subaru de 10 años, uso la ropa hasta que se destiñe y nunca le mencioné a mi familia que técnicamente soy rico. No porque quisiera ponerlos a prueba ni por dramatismo, sino porque sabía que el dinero cambiaría la manera en que me verían, y no para bien. Vivian, en cambio, siempre ha vivido de las apariencias. Su vida gira en torno a las historias de Instagram de desayunos familiares espontáneos, donde todos misteriosamente llevan atuendos coordinados. Documenta cada momento como si estuviera produciendo una película navideña para la televisión, sonrisas cuidadosamente ensayadas, cojines decorativos de temporada y escenas perfectamente compuestas. Está casada con Owen, igual de obsesionado con la imagen. Tienen 2 hijos, Emerson, de 6 años, y la pequeña Sara, de 4. Vivian los llama sus milagros e insiste en que los demás los llamemos los pequeñines, un apelativo que, sinceramente, me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho. Declan, mi hermano, se la pasa flotando. Esa es la mejor manera de describirlo. Un mes vende bienes raíces, al siguiente diseña jardines, y al otro lanza un podcast sobre masculinidad consciente que desaparece después de 3 episodios. Aún así, siempre ha tenido un encanto fácil y desarmante, capaz de hacer que todos se sientan como la persona más importante de la habitación. Funcionó con mis padres. Y seamos honestos, sigue funcionando. Nuestros padres, Ingrid y Conrad, son complicados. Mi mamá se llama a sí misma brutalmente honesta, aunque en realidad a veces es simplemente grosera. Mi papá es más callado, pero no por eso deja de ser menos pasivo-agresivo. Tienen buenas intenciones, o al menos se convencen de ello. Con los años, sus gestos y comentarios que antes parecían accidentales empezaron a sentirse deliberadamente hirientes. Como cuando se olvidaron de avisarme sobre la fiesta de compromiso de Declan y luego insistieron en que pensaban que de todas formas no podría ir. O cuando les regalé un viaje a Cancún por su aniversario y pasaron todo el tiempo publicando fotos con el pie de foto, gracias a nuestra maravillosa Vivian por organizar esto, como si yo no existiera. Pero entonces llegó esa Navidad que lo cambió todo. Llevo 5 años viviendo en Seattle, pero el verano pasado compré una cabaña en las afueras de Denver, a más de 2000 kilómetros de mi apartamento. Un lugar con ventanales enormes, una chimenea imponente y suficiente espacio para que toda la familia pudiera reunirse cómodamente. Pensé, quizá ingenuamente, que podría ser el comienzo de algo nuevo, una tradición distinta. En septiembre les ofrecí la cabaña como destino navideño, les mandé fotos por correo electrónico, decoré el lugar con anticipación y bloqueé toda la semana en mi calendario. Nadie respondió. Ni un solo mensaje. Luego, en noviembre, mi mamá mencionó casualmente que Vivian se había ofrecido a ser la anfitriona ese año, en su propia casa. Tiene más sentido con los niños, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Ese comentario me golpeó más de lo que esperaba. Yo llevaba meses con la cabaña preparada, decorada, lista, pensada para todos.
Y ahora, de la manera más casual, me enteraba de que la Navidad ya estaba decidida, organizada, cerrada, sin contar conmigo para nada. Asentí, le dije que entendía, pero por dentro algo se resquebrajó. Pero lo peor fue que me quedé esperando. Pensé que quizás llamarían después, que alguien diría oye, vienes tú también, aunque fuera a última hora. No pedía gran cosa, una cena tranquila, poca gente, pasar el rato en familia. Pero los días pasaron y nadie llamó. Nadie escribió. Nadie me invitó. La Navidad se organizó y se planificó. Aún así, me repetí que estaba bien. Estaba en Seattle, la familia estaría en casa de Vivian, en Denver, y la cabaña simplemente quedaría vacía esa semana. Podía pasar la Navidad solo, invitar a algunos amigos, salir a caminar con raquetas de nieve, empezar una nueva tradición. Intenté no tomármelo de manera personal. Incluso envié regalos a la casa de Vivian para los niños, envueltos, etiquetados, sin drama, solo para que supieran que no había desaparecido. Y entonces llegó la mañana de Navidad. Estaba en mi apartamento de Seattle, tomando café frente a la chimenea, viendo caer la nieve por la ventana, cuando mi teléfono vibró con una notificación. Vivian me había etiquetado en una foto de Instagram. El pie de foto decía, mañana de Navidad con toda la familia. Muy bendecidos. La miré durante un minuto completo antes de abrirla. Ahí estaban todos, mis padres, Vivian, Owen, Declan, los niños, incluso mi tía Celeste, a quien no había visto en años, sentados alrededor de una chimenea enorme que reconocí demasiado bien, porque era la mía. No estaban en casa de Vivian. Estaban en mi cabaña de Denver, todos y cada uno de ellos. Yo no les había dado el código de acceso. Nunca dije que estaba disponible. Ni siquiera les había avisado que no estaría, porque nadie me había invitado a nada. Y aún así habían entrado, se habían instalado como en casa y lo publicaron como si fuera una reunión familiar de lo más normal. Hice zoom en la foto. Mis cojines decorativos, mi alfombra, y la taza en la mano de mi papá, con la melladura en el borde, la misma que se había hecho cuando se me cayó el mes pasado. No era una coincidencia. Todo estaba allí como lo había dejado. Era deliberado. La rabia subió lentamente, como una olla que empieza a hervir, primero incredulidad, luego humillación, y finalmente algo más profundo, traición. Desplacé el resto de la publicación de Vivian. Decenas de fotos. Los niños abriendo regalos bajo mi árbol. Mi mamá y Vivian horneando galletas en mi cocina. Declan haciendo un brindis con uno de mis vasos de whisky de edición limitada. Ni un mensaje de texto, ni una llamada, ni una sola mención de que estaban usando mi espacio. Casi tiro el teléfono al otro lado de la habitación. En cambio, respiré hondo, abrí los comentarios y escribí, qué lindo todo. Por cierto, la cabaña donde están es mía. Los inquilinos se mudan el 3 de enero. Publiqué el comentario y lo dejé ahí. No era una amenaza vacía, ya tenía inquilinos confirmados para después de Año Nuevo, lo que significaba que la familia tendría que desalojar la cabaña antes de esa fecha, sin importar cuánto tiempo hubieran planeado quedarse. 3 minutos después, la publicación de Vivian desapareció. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces mi teléfono empezó a vibrar. 61 llamadas en el lapso de una hora. 14 mensajes de voz, todos de mis padres, Vivian, Declan, incluso Owen. Los mensajes de texto llegaban como granizo. Nolan, ¿podemos hablar? ¿Por qué hiciste eso? No arruines esto para los niños. Fue un malentendido. Pero, ¿fue realmente un malentendido? En mi interior, yo sabía que no lo era. Me quedé de pie en mi apartamento, mirando el fuego mientras el teléfono vibraba sobre el mesón de la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Me sentí despierto. Y supe, en ese instante, que no iba a dejar pasar esto. No esta vez. Durante las primeras horas ignoré las llamadas. Puse el teléfono boca abajo, dejé que la vibración se convirtiera en ruido de fondo y traté de calmar la tormenta que se formaba en mi pecho. Pero cuando los mensajes de voz comenzaron a acumularse, 14 al final del día, supe que tenía que escucharlos. No porque quisiera hacer las paces, sino porque necesitaba saber qué tan profunda era la traición. El primero era de mi mamá, con esa voz dulce que siempre escondía un filo que yo conocía demasiado bien. Nolan, cariño, creo que hubo un gran malentendido. Pensamos que estabas ocupado y que no ibas a venir, y Vivian dijo que estaría bien usar la cabaña. Nunca dijiste que la ibas a usar, y tampoco es que hayamos destrozado nada. Por favor, no exageres. Llámame. El segundo era de mi papá, voz grave y rígida. Nolan, esta no es la manera de manejar las cosas. La familia habla estos asuntos. No hagas de esto un tema de posesiones. Llámanos. Luego vino Vivian. Dios mío, Nolan. ¿En serio, vas a meter inquilinos en la cabaña apenas pasadas las fiestas y sin avisar? Nos dejaste en shock. Todos están molestos, especialmente los niños. Emerson lloró. Sara preguntó por qué el tío Nolan estaba siendo malo.
No sé qué te pasó, pero esto es muy egoísta. Ese mensaje casi me hizo reír. Yo era el egoísta por reclamar mi propio espacio, después de que ellos se colaran, organizaran una fiesta y la publicaran en las redes como si fuera un cuento de hadas familiar en el que yo era demasiado frío para participar. El mensaje de voz de Declan fue breve. Hermano, no sé de qué se trató ese comentario, pero necesitas calmarte. De todas formas, no ibas a venir, seguro tenías cosas que hacer. Nadie pensó que te importaba. No quemes puentes por esto, hombre. ¿Es Navidad? Fue entonces cuando el fuego dentro de mí comenzó a hervir de verdad. Me había calmado toda la vida, dejando pasar las cosas, tragándome el dolor, riendo los desaires como si fueran simples rarezas familiares. Pero esto no fue un descuido. Fue mi familia entera decidiendo que yo no importaba. No lo suficiente para invitarme, no lo suficiente para preguntar, ni siquiera lo suficiente para avisarme. Y encima me llamaban egoísta. No respondí ese día ni el siguiente. Apagué el teléfono, cerré las persianas y dejé pasar las horas en el silencio de mi apartamento. Al tercer día, cuando finalmente fui a revisar el buzón, había un sobre grande esperándome, correo certificado de una agencia de bienes raíces de Denver. Confundido, lo abrí. Era un contrato de arrendamiento para la cabaña. Firmado, sellado, con todos los datos completos. Y el nombre que aparecía como propietario que autorizaba el arriendo era el mío, Nolan. Pero yo no había firmado nada. Nunca había contactado a ninguna agencia. Mis manos empezaron a temblar mientras seguía leyendo. El nombre del inquilino al que se le entregaría la propiedad era Vivian Reynolds. Vigencia del contrato, 1 año. Fecha de inicio, 15 de diciembre. Todo encajó de golpe, y fue peor de lo que imaginaba. Vivian no había entrado a la cabaña por impulso ni por descuido. Lo había planeado semanas antes. Había ido en persona a la agencia inmobiliaria con documentos falsificados que la acreditaban como mi representante legal autorizada. Con esos papeles, la agencia le entregó el código de acceso directamente desde su sistema, le gestionó copias de las llaves y procesó el contrato de arrendamiento con mi nombre y mi firma, también falsificada. Su plan no era solo usar la cabaña para pasar la Navidad en familia. Su plan era quedársela. Arrendarla a través de la agencia, cobrar los ingresos mensuales de una propiedad que no le pertenecía y depositar ese dinero en su cuenta, todo mientras yo no me enteraba de nada. La reunión familiar del día de Navidad fue simplemente el primer movimiento. La forma de tomar posesión del lugar antes de que nadie pudiera detenerla. Adjunta al contrato había una nota del agente inmobiliario: gracias por finalizar esto. Recibimos el contrato firmado y copias de las llaves de parte de su hermana la semana pasada. Estamos emocionados de avanzar con la asociación de administración de la propiedad. Por favor, háganos saber cuándo desea la información para el depósito directo de los ingresos por renta. Me quedé mirando esa última línea durante un buen rato. ¿Ingresos por renta? Los ingresos de mi propiedad, depositados en su cuenta, mes a mes, mientras yo seguía sin saber nada. Al día siguiente manejé directo a la oficina de mi abogada. Adrien lleva años siendo mi abogada de bienes raíces, calmada, directa y ferozmente competente. Cuando le mostré el contrato, soltó un silbido suave. Esto es casi fraude, dijo, hojeando las páginas. Definitivamente suplantación de identidad. Firmó con tu nombre sin tu consentimiento, gestionó acceso a tu propiedad y estableció un acuerdo de cobro de rentas a tu nombre. Tiene suerte de que la agencia aún no haya transferido fondos, o estaría en una situación mucho peor. Ni siquiera supe qué decir. Me quedé sentado, aferrando el borde de la silla como si el suelo se moviera bajo mis pies. Adrien se inclinó hacia adelante. Nolan, sé que es familia, pero necesitas decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar. Podemos frenar esto, pero puede ponerse feo. ¿Feo? Esa palabra resonó en mi cabeza todo el día, porque las cosas ya eran feas. Lo habían sido por años. Esto era simplemente la primera vez que no podía fingir lo contrario. No llamé a mi hermana. No la confronté. Quería escucharla de sus propios labios. Quería ver si sería capaz de mentirme en la cara. Así que, cuando mi mamá llamó de nuevo, su cuarta llamada del día, contesté. Hola, dije secamente. Oh, cariño, respondió con un suspiro, como si estuviéramos al borde de una reconciliación. Qué alegría que contestaras. He estado muy preocupada. ¿De verdad?, pregunté. Porque parece que todos se la han pasado muy bien. Hubo una pausa. No fue algo personal, Nolan. Siempre estás tan ocupado. Y Vivian tenía todo planeado. ¿Planeado?, dije, con la voz tensándose. Entonces sí sabían que era mi cabaña. Otra pausa. Bueno, sí, pero ella dijo que no la estabas usando. Y pensó que sería lindo para todos. Mamá, Vivian no solo entró a mi cabaña sin permiso, dije. También firmó un contrato de arrendamiento con mi nombre. Se hizo pasar por mí ante una agencia de bienes raíces, les entregó copias de las llaves y les dio el código de acceso.
El plan era poner mi propiedad en renta, cobrar el dinero cada mes y quedárselo. Todo eso sin decirme una sola palabra. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Más pesado. ¿Hizo qué?, susurró mi mamá. Lo que escuchaste. Falsificó mi firma en documentos legales para arrendar una propiedad que no le pertenece. Eso no es un malentendido familiar. Es un fraude. Eso no puede ser cierto, dijo mamá. Vivian no haría eso. ¿Lo hizo? Tengo los documentos en mis manos. Más silencio. Luego, con una voz que intentaba restarle importancia a todo, bueno, quizás pensó que habías cambiado de opinión. Nunca dijiste que ibas a usarla. Nunca dije que podían usarla, repliqué. Y mucho menos arrendarla para quedarse con el dinero. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Ella resopló. ¿Estás exagerando, Nolan? Es familia. A veces hacemos las cosas de manera informal. Falsificar mi firma ante una agencia no es informal, mamá. Es ilegal. Chasqueó la lengua. ¿Por qué eres tan duro? ¿Es Navidad? Ahí estaba de nuevo. Esa vieja culpa. Pero esta vez no funcionó. Porque todos tomaron una decisión, respondí. Eligieron actuar a mis espaldas. Eligieron borrarme, así que no me hables de Navidad. Luego de eso colgué. Y esa fue la última vez que le hablé esa semana. 3 días después, Declan apareció en Seattle. Abrí la puerta y lo encontré ahí, con su sonrisa avergonzada y las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta de cuero demasiado cara. Hermano, dijo. Hablemos. No me moví. ¿Cómo sabías dónde vivo? Vivian me lo dijo, respondió sin parpadear. Pensó que para este momento ya te habrías calmado. Me hice a un lado, no porque quisiera perdonarlo, sino porque necesitaba respuestas. Nos sentamos en la sala. No le ofrecí nada de tomar. Declan miró alrededor. Este lugar está bueno. No sabía que te estaba yendo tan bien. Eso me incomodó. Mantengo mis asuntos privados. Sí, le respondí secamente. Hubo una larga pausa. Yo no sabía lo del contrato, dijo por fin. Lo juro, pensé que estabas dejándola usar el lugar. ¿Y no te pareció raro que yo no estuviera?, pregunté. ¿Que no hubiera publicado nada, llamado ni aparecido? Encogió los hombros. Pensé que estabas tomándote tu tiempo a solas otra vez. Eres difícil de leer, hermano. No respondí. Declan se inclinó hacia adelante. Mira, entiendo que estuvo mal, pero sabes cómo es Vivian. Cree que todo le pertenece por defecto. Siempre ha sido así. Cruzó una línea esta vez, le respondí. Lo sé, dijo rápidamente. Y ella lo sabe. Pero si presentas cargos o demandas o algo así, mamá va a colapsar. Papá también. Vas a destruir a la familia por esto. Ellos ya la destruyeron, dije. Se frotó la mandíbula. ¿Y ahora qué?, me preguntó. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero no voy a barrer esto debajo de la alfombra. Se fue poco después, mirándome como si todavía buscara la manera de arreglar las cosas, pero no pudo. No discutió más y tampoco se disculpó. Esa noche recibí un mensaje de Vivian. Declan me dijo que vas en serio con esto. Nolan, ¿de verdad vas a arruinar a nuestra familia por una cabaña? Siempre has tenido tendencia al dramatismo, pero esto ya es demasiado. Suelta ese rencor. Me quedé mirando el mensaje largo rato. Luego escribí una sola frase y lo envié. He soltado muchas cosas, Vivian, pero esto no lo pienso soltar. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Las consecuencias no fueron ruidosas. No llegaron derrumbándose como en las películas. No hubo confrontaciones dramáticas bajo la lluvia. No hubo mesas volteadas en cenas familiares. Fue más silencioso que eso, más asfixiante, como el lento avance del aire frío por debajo de una puerta. El tipo de silencio que zumba de fondo y te eriza la piel. Durante las semanas siguientes, el chat grupal familiar quedó en silencio. No esperaba aplausos por haberme defendido, pero aquel silencio sincronizado fue desconcertante. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera los mensajes pasivo-agresivos de espero que todos estén bien, que solían seguir a las discusiones. Era como si me hubieran extraído con precisión, como cuando se le quita la grasa a la carne. Técnicamente seguía ahí, pero no era bienvenido. Enero llegó rápido. La familia se había ido de la cabaña antes del 3 de enero. En cuanto se descubrió todo lo del contrato falsificado y salió a la luz toda la verdad, no les quedó otra opción que recoger sus cosas y marcharse. Volé desde Seattle a Denver 2 días antes de la entrega para supervisar la transición, cajas, firmas, recorridos y las llaves listas para entregar a los nuevos inquilinos. Cambié los códigos de la puerta, actualicé el listado con la agencia de administración únicamente a mi nombre y retiré todas las llaves de repuesto que pudieran seguir circulando. Había asegurado todo, literal y figurativamente. Y sin embargo, el lugar se sentía vacío. No porque los extrañara, sino porque me di cuenta, quizás por primera vez en mi vida adulta, de que la versión de familia que había estado persiguiendo no existía. No de verdad.
Siempre había sido una ilusión, frágil, guionizada, retocada digitalmente por personas que sonreían ampliamente para la tarjeta navideña y luego te borraban de la imagen en cuanto resultabas inconveniente. Esa última noche, la noche antes de entregar las llaves, me senté solo en la cabaña, en el suelo envuelto en una cobija, bebiendo un té que sabía amargo. Los muebles habían sido limpiados, las decoraciones empacadas. Siempre supe que iba a rentarla, que la mayor parte del año estaría ocupada por extraños. Pero en algún rincón de mi cabeza había guardado la idea de que al menos una temporada, unos pocos días al año, podría disfrutarla con mi familia. Que habría navidades aquí, o semanas de verano, o simplemente un fin de semana donde todos llegaran sin necesidad de ser convocados. Ese sueño era el que se estaba empacando junto con las decoraciones. Me di cuenta de que no quería que ese lugar fuera un santuario del perdón, esperando a una familia que nunca tocaría a la puerta por las razones correctas. Así que dejé de esperar. Al día siguiente tomé el vuelo de regreso a Seattle, a mi apartamento, a mi silencio, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no se sentía como un castigo. De vuelta en Seattle, con la cabaña ya en otras manos y el silencio instalado en mi apartamento, tomé una decisión. No fue impulsiva ni emocional. Fue fría, calculada y completamente deliberada. No iba a dejar pasar lo que Vivian había hecho. No porque me interesara el dinero, sino porque había una línea que ella había cruzado, y permitir que eso quedara sin consecuencias sería enseñarle que podía seguir haciéndolo. Que todo tenía un precio, y ese precio era mi silencio. Llamé a Adrien al día siguiente. Cuando le dije que quería proceder legalmente, no hubo sorpresa en su voz. Creo que desde el día en que le mostré el contrato falsificado, ella sabía que eventualmente llegaríamos a ese punto. Ya tenía todo documentado con precisión, el contrato con mi firma falsificada, los correos intercambiados entre Vivian y la agencia, las copias de las llaves gestionadas sin mi conocimiento ni autorización y la nota del agente confirmando el acuerdo de cobro de rentas a mi nombre. Era un expediente limpio, ordenado y demoledor. Revisó los documentos por segunda vez y me dijo: tienes un caso sólido. Hay suplantación de identidad, falsificación de documentos privados con la intención de cometer fraude, y tentativa de fraude inmobiliario. Si el fiscal decide ampliar los cargos, hay espacio para hacerlo. Luego levantó la vista y me preguntó: ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Una vez que presentemos la denuncia, no habrá vuelta atrás. No dudé ni un segundo. Le respondí que sí, que presentara todo, y que no estaba dispuesto a negociar nada. La denuncia formal se presentó a mediados de enero. Tan pronto como Vivian fue notificada oficialmente, el caos comenzó a expandirse rápidamente. El primer paso era predecible: su abogado, un hombre de voz suave y modales cuidados, solicitó una reunión para explorar una solución privada. Llegó con una propuesta cuidadosamente redactada en la que Vivian reconocía lo sucedido, se mostraba dispuesta a compensar económicamente los daños y sugería que una resolución discreta evitaría el desgaste de un largo proceso judicial para ambas partes. Me habló de los niños, de la estabilidad del hogar y del impacto que un juicio tendría sobre toda la familia. Escuché todo con atención y sin interrumpir. Cuando terminó, le respondí, sin levantar la voz, que no había nada que negociar, que no me interesaba ningún acuerdo privado y que nos veríamos en el tribunal. Se fue con cara de sorpresa, como si no esperara esa respuesta. Lo que vino después fue la presión familiar, exactamente lo que había anticipado, aunque eso no lo hizo menos doloroso. El chat grupal, que había permanecido en silencio desde Navidad, revivió de inmediato cuando Vivian comenzó a correr la voz. Mi mamá me enviaba mensajes largos pidiéndome que reconsiderara, que pensara en lo que estábamos arriesgando, que no podíamos destruir una familia por un error. Mi papá, siempre más directo, me decía que estaba siendo cruel, que había formas más civilizadas de resolver las cosas. Declan me enviaba mensajes a todas horas del día, recordándome que Emerson y Sara eran niños inocentes, que no podía hacerles cargar con las consecuencias de lo que había hecho su madre, y que si tenía un poco de corazón, debía pensarlo 2 veces. Owen también escribió, esta vez sin la frialdad de su primer mensaje, me decía que Vivian lloraba todas las noches, que estaba medicada, que toda la familia estaba sufriendo y que yo era el único que podía detenerlo. Leí cada uno de esos mensajes. Los leí todos, con cuidado, sin saltarme ninguno. Luego los cerré, uno por uno, sin responder a ninguno, porque sabía que no había nada que pudiera decir que fuera más elocuente que mi silencio. Durante años, ese silencio había sido mi forma de ceder. Ahora, era mi forma de mantenerme firme. El proceso judicial se alargó durante varios meses. Vivian contrató a un abogado más agresivo para la segunda fase, un experto en disputas familiares y de propiedades, quien intentó crear una narrativa alternativa, que Vivian había actuado de buena fe, creyendo tener autorización implícita, que la comunicación entre hermanos había sido siempre informal, y que no había intención de fraude, sino un malentendido que se había salido de control.
Era una estrategia inteligente, diseñada para sembrar dudas razonables en la mente del juez. Adrien desmontó cada parte de la estrategia de Vivian, pieza por pieza. Presentó los correos en los que Vivian había contactado a la agencia haciéndose pasar por mí para gestionar el arrendamiento de una propiedad que no le pertenecía. Mostró el contrato con la firma falsificada. Presentó el testimonio del agente inmobiliario, quien confirmó que en ningún momento había hablado directamente con el propietario registrado, sino únicamente con Vivian. Y por último, presentó la cronología completa de los hechos, como Vivian había iniciado las gestiones el 15 de diciembre, 10 días antes de Navidad, lo que demostraba que la reunión familiar en la cabaña no fue algo espontáneo ni casual, sino la ejecución de un plan que llevaba semanas en marcha. No fue un malentendido, fue algo premeditado. El día del juicio, toda la familia estaba presente en la sala. Mis padres ocupaban la primera fila, con esa expresión de dolor contenido que sabían usar cuando querían que uno se sintiera responsable por su sufrimiento. Declan estaba al fondo, con los brazos cruzados y la mirada fija en algún punto entre el suelo y la nada. Vivian estaba sentada junto a su abogado, con una blusa de color neutro y el cabello recogido, sin joyas y sin los lentes de sol de gran tamaño. Era la versión más sencilla de sí misma que había visto en toda mi vida, y en algún rincón de mí supe que eso también formaba parte de su estrategia. El veredicto llegó después de 2 días de deliberación. Fue declarada culpable de falsificación de documentos, suplantación de identidad y tentativa de fraude inmobiliario. La sentencia fue de 4 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional a los 2 años, dependiendo de su conducta y del cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal. Además, se le ordenó una compensación económica de $40.000 en concepto de daños y perjuicios a favor del demandante. Vivian rompió a llorar en el momento en que el juez terminó de leer la sentencia. No un llanto contenido, sino uno que llenó la sala y resonó contra las paredes de madera oscura. Mi mamá la abrazó desde detrás de la barandilla. Mi papá se quedó mirando el mármol del suelo, como si necesitara algo externo para sostenerse, y Declan salió de la sala antes de que se levantara la sesión. Yo me quedé sentado, con las manos sobre las rodillas y la espalda recta. No sentí euforia. No sentí venganza. Sentí algo más tranquilo y duradero, la certeza de que las cosas estaban en su lugar. Que lo que ocurrió tenía un nombre, y ese nombre traía consigo consecuencias reales. Que, a veces, el mundo funciona. Antes de salir del edificio, le pedí a Adrien que gestionara la donación íntegra de los $40.000 a una organización de vivienda para familias en situación de vulnerabilidad. No quería ese dinero. Nunca lo quise. El dinero nunca había sido el objetivo. Los meses siguientes fueron los más silenciosos de mi vida adulta, y también los más claros. La familia desapareció de mi horizonte sin que yo tuviera que hacer nada para que eso sucediera. Dejaron de escribir, dejaron de llamar, y yo dejé de esperar que lo hicieran. Fue una paz extraña al principio, casi incómoda, como cuando dejas de cargar un peso que llevabas tanto tiempo cargando que ya no recuerdas cómo es caminar sin él. Durante esos meses, la vida me presentó una de esas situaciones que no buscas, pero que llegan con una precisión que parece deliberada. Un contacto de confianza me llamó con una solicitud inusual. Una organización sin fines de lucro local, que se dedicaba a otorgar microcréditos y apoyo financiero a madres solteras en situación de vulnerabilidad, estaba atravesando una crisis que nadie en la Junta sabía cómo explicar. Los fondos donados estaban disminuyendo mes a mes sin que los gastos operativos justificaran esa pérdida. Habían contratado a un contador externo, pero no encontró nada concluyente, y la directora ejecutiva estaba desesperada. Mi contacto me sugirió que, dada mi experiencia como empresario y mi conocimiento en la gestión de estructuras financieras complejas, tal vez podría revisar los libros de manera discreta. Acepté sin hacer demasiadas preguntas. Para mí, era solo una oportunidad de ser útil, un problema financiero más que resolver, algo completamente ajeno a todo lo que había vivido en los últimos meses. O al menos eso creía. Me tomó 3 días revisar toda la documentación. 3 días frente a pantallas, hojas de cálculo, transferencias, facturas y contratos. Al principio, todo parecía lo esperado: irregularidades técnicas, pequeños descuidos administrativos, tal vez negligencia. Pero al segundo día, algo comenzó a cambiar. Empecé a ver nombres que me resultaban familiares, apareciendo en lugares donde no deberían estar. Al principio los ignoré, pensando que era solo una coincidencia, que mi cabeza seguía demasiado cargada por todo lo ocurrido antes como para pensar con claridad. Pero al tercer día, ya no pude ignorarlo. Sin pedírmelo, la vida me había puesto nuevamente frente a mi familia. Encontré transferencias irregulares hacia cuentas externas. Gastos de eventos inflados con facturas que no correspondían a proveedores verificables. Donaciones de patrocinadores corporativos que ingresaban correctamente en los registros oficiales, pero luego se fragmentaban en transferencias menores hacia cuentas personales. Todo ejecutado con tal precisión que denotaba práctica y la confianza de que nadie miraría con demasiado cuidado.
Me quedé inmóvil frente al escritorio durante un buen rato, mirando los números, con la mente procesando lo que estaba viendo. Los nombres asociados a esas cuentas eran los de mi familia. Mi madre aparecía en los registros como tesorera honoraria, un cargo que aparentemente le daba acceso suficiente a los fondos sin que ningún otro miembro de la Junta supervisara sus movimientos. Declan había coordinado al menos 4 de los eventos de recaudación de fondos en el último año, eventos cuyos presupuestos mostraban márgenes inexplicables entre lo recaudado y lo gastado. Durante más de 12 meses, habían estado extrayendo dinero destinado a mujeres que necesitaban un pequeño préstamo para montar un negocio, pagar una deuda o simplemente mantener a sus hijos, y lo habían redirigido hacia sus propios bolsillos con la misma naturalidad con la que, durante años, me habían extraído tiempo, dinero y paciencia a mí. Me quedé sentado con todo eso durante un día entero antes de decidir qué hacer. Podría haber denunciado a mi familia. Tenía las pruebas necesarias y Adrien habría armado el caso en menos de 48 horas. Pero algo en mí me detuvo. No era compasión, al menos no en el sentido convencional. Era un agotamiento distinto, el agotamiento de quien ha estado demasiado tiempo en modo de respuesta, reaccionando, defendiéndose, luchando por la justicia en cada momento. Había hecho lo que tenía que hacer con Vivian, y lo sostuve hasta el final. Pero no quería pasarme la vida en tribunales. No quería que mi historia fuera la de alguien que siempre está luchando contra algo. Quería empezar a construir hacia algo. Los llamé a una reunión. A los 3, mi mamá, mi papá y Declan. Se presentaron con cara de confusión genuina, sin saber por qué los había convocado. Me aseguré de que la reunión fuera en un lugar neutral, un café tranquilo en el centro, sin cámaras ni abogados presentes. Solo nosotros 4 y los documentos. Los dejé sobre la mesa sin preámbulo. Los dejé leer en silencio. Vi cómo el color les abandonaba el rostro a medida que las páginas pasaban de mano en mano. Mi mamá fue la primera en intentar hablar. Le pedí, con calma, que esperara hasta que terminaran de leer. Mi papá fue el primero en terminar. Cerró el último documento, lo dejó sobre la pila y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era la del hombre pasivo-agresivo de siempre, ni la del padre que insistía en que la familia se resolvía en privado. Era la mirada de alguien que sabe que lo han descubierto y que no tiene nada válido que responder. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Ya informé a la junta directiva de la organización sobre las irregularidades que encontré, respondí con voz firme. Ellos están evaluando cómo proceder internamente. En cuanto a mí, no voy a presentar cargos. Pero devuelvan el dinero que tomaron y corrijan lo que hicieron. Y si me entero en el futuro de que no lo hicieron, entonces tendré que tomar decisiones más drásticas y actuar en consecuencia. Los 3 me miraban en silencio, con una expresión que mezclaba alivio y miedo, como si aceptaran en silencio mis palabras. Entonces, mi mamá intentó hablar. Me dijo que éramos una familia, que había cosas que nos unían y que esto no tenía por qué terminar así. La miré fijamente, sin rabia, sin afecto y le respondí que la familia que ella describía nunca había existido, al menos no para mí. Luego me levanté, dejé suficiente dinero sobre la mesa para cubrir lo que había consumido, y salí sin mirar atrás. Lo que vino después fue, por primera vez en muchos años, completamente mío. Me asocié con esa organización sin fines de lucro para ayudar a reconstruirla desde adentro, no como una figura pública ni como patrocinador cuyo nombre apareciera en las paredes, sino como alguien que entendía los números y sabía cómo crear sistemas sólidos. Pasamos meses trabajando en nuevos controles financieros, estableciendo una junta auditora independiente y creando un protocolo de transparencia para que los donantes pudieran ver en tiempo real a dónde iba su dinero. Con el tiempo, y sin que yo tuviera que intervenir directamente, las cosas empezaron a encajar por sí solas. La junta directiva gestionó las consecuencias de lo que encontré en los registros. Semanas después de que entregué mi informe, mi madre renunció a su cargo de tesorera honoraria sin dar explicaciones públicas. Poco después, Declan también presentó su renuncia como coordinador de eventos. Antes de desvincularse por completo, ambos devolvieron el dinero que habían retirado de manera irregular. La transferencia fue discreta, llegó a las cuentas de la organización sin carta ni mensaje alguno. No hubo disculpas, ni llamadas, ni palabras. Solo el dinero devuelto y el silencio que lo acompañó. Esa restitución fue la última señal de vida que tuve de ellos. No volví a saber nada más. Ver la organización estabilizarse, ver a las primeras beneficiarias recibir sus microcréditos sin que nadie estuviera tomando de ese fondo, fue una de las satisfacciones más silenciosas y auténticas que he experimentado en mucho tiempo. Paralelamente, empecé a construir algo que llevaba tiempo tomando forma en mi cabeza, una fundación pequeña, sin nombre llamativo ni estrategia de visibilidad, dedicada a ofrecer orientación legal y financiera gratuita a jóvenes de bajos recursos que querían emprender pero no sabían por dónde empezar, que habían firmado algo sin entenderlo. O que simplemente necesitaban que alguien les explicara que tenían derechos y cómo ejercerlos.
Personas que no podían pagarse un abogado y por eso terminaban absorbiendo pérdidas que no eran suyas. Personas como yo había sido durante demasiado tiempo, antes de aprender que el silencio no es una forma de generosidad. Es simplemente una costumbre que nadie te enseña a romper. Con el tiempo, la fundación fue creciendo de manera natural. Reinvertí parte de las ganancias de mis inversiones para expandir su alcance, contratando abogados jóvenes interesados en el trabajo pro bono, formando alianzas con clínicas jurídicas universitarias y creando una plataforma digital sencilla donde cualquier persona pudiera explicar su situación y recibir orientación gratuita. No era una startup con métricas de crecimiento ni rondas de inversión. Era algo más lento, más humano. Y cada caso que resolvíamos, cada persona que avanzaba sintiéndose menos sola, era un recordatorio silencioso de por qué valía la pena construir esto, sin necesidad de aplausos ni reconocimiento. Por las noches, en mi apartamento de Seattle, con vista al agua y con un letrero en la entrada que había comprado en una tienda de souvenirs que me llamó la atención por lo que decía, me permitía pensar en el futuro de una manera que durante muchos años me había parecido un lujo innecesario. No lo hacía con urgencia ni con nostalgia, sino más bien con curiosidad. Quería seguir construyendo proyectos, conexiones, y tal vez algún día una familia propia. No la que me había tocado, sino una que pudiera elegir con cuidado, una que se basara en la honestidad y la presencia real, no en la postal perfecta y el silencio cómplice que la acompañaba. No sabía cuándo ni cómo llegaría todo eso. Pero ya no sentía la ansiedad de calcular los tiempos. Había aprendido, de la manera más difícil, que las cosas que realmente valen la pena no se improvisan ni se publican en Instagram. Se construyen despacio, con las manos limpias, con las personas correctas y con la claridad suficiente para reconocerlo cuando llega. Miré el letrero una última vez antes de apagar la luz esa noche. Seguía diciendo lo mismo que el día en que lo colgué: no confundas antigüedad con lealtad. Los que más tiempo llevan no son siempre los tuyos, sino aquellos que te ven de verdad y sin fingir. Apagué la luz. Me fui a la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, no me dormí pensando en lo que había perdido, sino en lo que estaba construyendo. Al día siguiente habría trabajo que hacer, personas a quienes ayudar, decisiones que tomar. La vida seguía, y yo seguía con ella, hacia adelante, sin mirar atrás. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.